Queridos amigos de Sin Rodeos, pues una noche más estamos aquí con otra invitada de lujo y bueno, pues agradeceros que estéis ahí siempre apoyándonos, ya vamos creciendo y la verdad es que pues damos muchas gracias a Dios. Bueno, Sonia, ¿qué tal? Muy bien. ¿Estás contenta? Sí, estoy la verdad que para mí... Emocionada. Bueno, Sonia, que has venido desde Córdoba para estar aquí en Sin Rodeos, te lo agradecemos muchísimo, de verdad. Gracias a vosotros por todo lo que hacéis, porque la verdad que... Bueno. ¿Dios lo pagará? Gracias a Dios. Bueno, nos lo pagará, nos lo paga ya aquí y espero que, bueno, pues algún día ahí arriba también pues nos lo pague, ¿no? Que es donde nos interesa, ¿verdad? Aquí estamos pues cosechando, ¿no? Sembrando, mejor dicho. Bueno, Sonia, para empezar bien vamos a rezar al Espíritu Santo, ¿vale? Y lo vas a hacer tú, así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, pues muy bien, Sonia. Ahora ya diremos lo que el Espíritu Santo nos inspire, que será todo bueno, seguro. Bueno, a nosotras nos une algo importante, ¿verdad? Eres ingeniero de caminos, ¿verdad? Sí. Mi padre era doctor ingeniero de caminos y bueno, supongo que habrá cambiado mucho desde la época de mi padre a la tuya, imagínate, ¿no? Pero que me hace gracia porque en mi casa siempre me acuerdo que mi padre me decía, tú tienes que ser ingeniero de caminos. Yo decía, no, papá, yo no tengo cabeza para eso. Mi hermana Arancha, que es bastante más inteligente y tenía más cabeza, pero bueno, al final hizo otra carrera y otras carreras y bueno, pero... Pues a mí también un poco me lo decían en casa. Tú tienes que ser ingeniera de caminos, que se te da muy bien las matemáticas. ¿Ves? Sí, sí. Es verdad, no, en mi familia es verdad que no hay nadie ingeniero de camino, pero sí que como a mí se me da muy bien las matemáticas, me propusieron esa carrera y acepté, porque, bueno... Pues una carrera dura. Yo recuerdo a mi padre que decía, esta carrera hay que estudiar mucho y los codos, hay que poner los codos, hincarlos siempre. Y me acuerdo que tenía sus jerseys de estudiante todo lleno de coderas y decía, esto es de estudiar, de codos. Bueno, mi padre se llamaba José Fernández Noval y estuvo muchos años en FCC y la verdad es que un gran padre, gran persona y gran profesional y bueno, lo mejor, gran cristiano. Pues la verdad es que yo he tenido relación con FCC, pero es verdad que no con tu padre porque claro, estaría jubilado. Pero bueno, yo estaba en la otra parte porque... ¿Ah, sí? Fíjate. Sí, yo nada más terminé la carrera, oposité, que aprobé ese mismo año, oposité para el Cuerpo de Ingenieros del Estado. Uh-huh. Entonces, pues desde muy jovencita, era la más joven de mi promoción. Madre con 24 mía. Años empecé mi andadura en el mundo de la ingeniería, que es un mundo muy de hombres. Es verdad. Y yo tan jovencita, me acuerdo que en el Tajo, en la Confederación Hidrográfica del Tajo, uh-huh, en el tema de agua. Y la verdad es que cuando llegué allí pues fue un poco impactante porque todos los que estaban, claro, yo era la directora de obra, era la jefa de servicio, con muchísimas personas a mi cargo. Madre mía, con 24 años. Claro, y con 0 de experiencia. A mí se me da muy bien la matemática y estudiar. Yo saco todo día, cuando me pongo un examen delante lo hago. Pero claro, otra cosa es ponerse ya delante de... Claro. Sí. Y la verdad es que profesionalmente me aportó mucho aquella experiencia allí en el Tajo. Luego ya me vine, me fui para Andalucía, al Guadalquivir. Seguí en el tema de los ríos. Pero entre medias, ya sin yo saberlo, Dios me iba hablando. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Y iba notando ahí una inquietud y de hecho en ese periodo estuve ya estudiando trabajo social y haciendo otras cosas, compaginando, uh-huh, sí. Bueno, una gran carrera que has estudiado, sí, pero sobre todo ahora nos vas a contar la carrera de tu vida, ¿eh? Que esa es
la madre del cordero, ¿no? Sí. Y cuéntanos, Sonia, te está viendo muchas almas, muchas personas que seguro que pues están pasando un momento también de fe, de sequedad o al revés, o una conversión reciente, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza? No sé, tú eres una niña normal, naces en una familia normal, sí. ¿Creyente, no creyente? No, o sea, cuéntanos. Nada creyente. Nada. En mi familia, yo siempre me enorgullecía de decir que yo era atea. Porque para mí, la gente que, claro, con mi educación, la familia en la que yo me crié, que mi padre era ateo y mi madre decía que era agnóstica, pero una agnóstica que callaba. En realidad, como que la voz predominante era de mi padre. Y entonces para mí lo de ser ateo era como algo de mucho orgullo. A mí no me bautizaron. Y claro, esa era como mi imagen de pequeña, ¿no? O sea, lo que yo tenía en mi cabeza desde chiquitita, que fue lo que me inculcaron, es que yo tenía que aprender a ser feliz por mí misma, que yo misma me valía a mí misma, que no necesitaba nada más, y que Dios era un invento, que la gente que no tenía la capacidad y la fortaleza como para tirar para adelante en la vida por ellos mismos, pues necesitaban un apoyo y lo utilizaban. Era pues una imagen de algo de lo que podían tirar en el momento de necesidad y en el que poder apoyarse. Pero que yo no iba a necesitar eso. Fíjate, pero tú sí tenías esa sensibilidad, ¿verdad? Un poco de que algo había, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Nada, cero. Yo estaba totalmente convencida de que Dios no existía. Otra cosa es que sí que es verdad que yo, por ejemplo, yo viví, desde bastante pequeña en contacto con la naturaleza, y yo que sí que cuando estaba en la naturaleza, yo ahora lo reconozco, yo tenía como una trascendencia, que era evidentemente que Dios me estaba llamando. Yo estaba en medio de la naturaleza y yo sentía, a lo mejor íbamos en un grupo, ¿no? Y yo sentía la necesidad de como quedarme atrás y buscar ese silencio en medio de la naturaleza. Pero yo eso nunca lo relacioné con Dios. O sea, yo era como, no sabía muy bien lo que era. Yo simplemente pues intentaba quedarme atrás, buscar ese silencio, ese estar a solas en medio de la naturaleza. Y es verdad que eso sí que, claro, ahora ya todo lo que es... yo ahora veo todas las luces en mi camino. Pero en ese momento estaba totalmente ciega, o sea, no veía nada. En ese momento no veías nada. Y luego también es verdad que siempre he tenido también mucha llamada a la ayuda a los demás. O sea, siempre de muy pequeña, no sé, pues, yo qué sé, de dar todo lo que tenía, yo qué sé, mucho voluntariado con la Cruz Roja, desde muy pequeña, en campos de trabajo. O sea, siempre he estado muy involucrada. En la ayuda ya, pero como voluntariado, Y eso sí que, claro, también ahora lo veo, que claro, que ahí es donde Dios te va llamando, ¿no? Pero no era capaz de verlo. Yo quería como intentar cambiar el mundo, buscaba esa transformación, pero claro, no me miraba a mí misma, que era mi problema, ¿no? Sino que miraba el problema de los demás. Y eso era lo que me perdía, ¿no? No ser capaz de entrar en mí. Y entonces, o sea, tu vida era feliz. Sí, o sea, yo era súper feliz. Mi infancia que tu marido feliz. Ya, tu vida, tu trabajo, Tenía un trabajo buenísimo de ingeniera con un sueldo buenísimo. Teníamos salud, un marido maravilloso y, vamos, mi Paco, que es que todo el mundo lo sabe. Paco, le mandamos un abrazo enorme. Sí, y que, vamos, yo súper feliz antes y después, ahora siempre con Paco. Y mis niños maravillosos. Y, ¿tienes cuántos? 4, ¿no? Yo tenía 3 cuando me convertí, ahora tengo 4. Tengo 4 ahora, tuve 1 después de la conversión. Y 3 niños tenía cuando me convertí. Y yo pensaba que era totalmente feliz. O sea, yo no estaba en la búsqueda de Dios, ni muchísimo menos. O sea, no se me pasaba por la cabeza. Pero de hecho, con mi madre sí que tenía bastantes problemas, porque ella sí que estaba ya con Dios, primero con la búsqueda y luego ya con el encuentro de Dios. Y luego ya incluso se metió en la iglesia, iba a misa y estaba todo el rato intentando hablar de la iglesia, de cosas de Jesús. Y yo en aquel momento es que digo, pero y yo me peleaba con ella, discutía. De hecho, justo a la noche de antes de tener la experiencia que tuve de amor de Dios, mi madre y yo tuvimos un enfrentamiento muy fuerte en el que ya estábamos discutiendo, no me acuerdo exactamente qué era, pues sería algo de la iglesia, que yo estaba diciendo que pues cualquier disparate. Sí. Y ella defendiendo. Y entonces mi madre se fue llorando. Y mi marido, que estaba a mi lado, me dijo, Sonia, ¿de verdad crees que merece la pena
dejar así a tu madre? Y digo, pero sí que tengo yo razón. Si la razón la tengo yo, si es que está equivocada. Y entonces me dijo Paco, pero aunque esté equivocada, ¿no crees que por encima de eso está haber dejado a tu madre tan mal? ¿No crees que deberías pedir perdón? Y yo digo, pedir perdón, yo soy la que tengo razón. Pero no sé por qué, digo, pues, bueno, venga, voy a pedir perdón porque es verdad que se fue tan mal, llorando que tanto, te quedaste tú también. Que me fui a pedir perdón. Fíjate. Me fui a pedirle perdón. Y yo creo que ese perdón fue como una pequeña abajamiento mío que le dejó a Dios acercarse a mí. Creo que eso fue el huequecito que encontró. Claro, le dejaste entrar. Vio la oportunidad en esa humildad tuya, ¿no? De pedir perdón. Claro. Que eso es lo más grande que puede haber, ¿no? Cuando pides perdón de corazón, ¿verdad? Total. ¿Y qué pasa? Tiene. Entonces, yo sé que eso es en verano 2020, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te pasa justo en ese verano de 2020, esa noche o al día siguiente, ¿no? De esa discusión fuerte con tu madre. ¿Qué empiezas? O sea, fue muy, ¿qué notas? O sea, a ver, ¿qué pasa? Yo quiero explicar primero que es verdad que veníamos de una etapa de confinamiento. Fue justo cuando fue el confinamiento, pero ya no estábamos en confinamiento. Y entonces, pero es verdad que yo como estaba con el bebé, estaba de baja. O sea, yo había tenido el confinamiento en casa, que fue un momento de un poco de silencio, porque es verdad que yo siempre he tenido mucha actividad, entre el trabajo, los niños, también eso, haciendo otro tipo de cosas. Siempre he tenido mucha actividad. Y entonces ese momento de parar, de silencio, de estar en casa, como vivo en el campo, pues ese contacto con la naturaleza, todo eso yo creo que me fue preparando. Todo eso ayuda. Claro, porque lo que voy a contar ahora suena un poco que cuando lo digo la gente me pregunta, pero ¿cómo que de repente? Sí. En realidad, o sea, para mí fue de repente. Todo esto es como que ahora analizando, intento como racionalizarlo. Para mí lo que me pasó fue que yo estaba una noche amaneciendo con el bebé que se había despertado, con el pequeño, que es el tercero, lo tenía en brazos y de repente empiezo a sentir, o sea, como que se paró el tiempo. O sea, para mí, digo, ¿será que me voy a morir? Fue como que se paró el tiempo. Y un amor, es que claro, o sea, es que esto no, o sea, no puedo explicarlo con palabras. No, es que no es un plano humano, o sea, estamos en otra dimensión. No puedo explicar con palabras lo que pasó. Bueno, pero fue un amor muy fuerte que me invadió, o sea, que me invadió, o sea, yo no sabía ni dónde estaba, me invadió. No sé cuánto duró. Y después de eso, una paz. Una felicidad. Fíjate. Un amor, pero ya como de amor hacia el prójimo, o sea, es como, como una misericordia, o sea, que es que esa palabra yo no sé lo que significaba, pero era, o sea, eso ahora lo entiendo como la misericordia, o sea, como que podía ver a través de los ojos de Dios. O sea, que es que no fue solamente eso, eso me duró, toda esa sensación que tenías, ¿no? De amor, paz, de amor. De paz, qué fuerte. De bienestar, es que no sé cómo explicarlo, pero y luego esa mirar a través de Dios, lo de los pecados a mí me parecía hasta ese momento, digo, pecado, o sea, que es que yo, qué pecado ni qué pecado. Yo era súper soberbia, con un pensamiento súper racional, muy metida en el mundo de que todo lo justifica y todo es relativo. Sí. Entonces yo para mí lo de los pecados no le encontraba ningún sentido, pero yo lo había ido así como... Entonces como que Dios me dejó ver mis pecados, me los dejó ver, pero desde los más pequeños. Qué fuerte. Desde hasta la forma de comer, o sea, todo, o sea, como que me dio una luz. Que me dejó verlo todo. Una conversión brutal. No te caíste del caballo, vamos. Vamos, pero qué brutal, que es que yo racionalmente... Como San Pablo. Yo racionalmente, yo no podía entenderlo. O sea, yo no quería admitirlo, no solo al principio, yo no se lo quería contar ni a mi marido. Ya me imagino que estabas en shock. Claro, o sea, yo racionalmente no lo entendía, intentaba racionalmente entender lo que me había pasado. Pero es que, claro, yo que siempre, o sea, todos mis argumentos estaban basados en la no existencia de Dios, claro. De repente viene Dios a mi vida y era como se me desmoronó todo lo que tenía. ¿Y tú en ese momento oíste a lo mejor alguna voz o algo? No. Era simplemente, o sea, bueno, simplemente no, quiero decir, era un amor enorme
Y Dios te estaba dejando ver hasta todos los pecados que tú habías cometido, ¿no? Todo. Y la forma, o sea, la misericordia. Todavía me queda, pero ya no al mismo grado. O sea, todavía cuando estoy en oración y cuando en momentos en el día a día, es verdad que a veces ya te dejas llevar y no estoy todo pero es que o sea, cuando me pasó, toda mi vida era Él. O sea, toda mi vida. Es que yo me empecé, claro, cogí una Biblia, mi madre, se lo conté a mi madre. Sí. Mi madre me dejó la Biblia, yo empezaba a leer. Tu madre ya estaba convertida. Mi madre, claro, se convirtió, pero ella se convirtió a través de leer libros de metafísica, no de... ¿Cómo se llama? ¿De espiritualidad? No, de física, pero la física que se encarga de la parte... Sí. No me sale ahora mismo. ¿Cómo se llama eso? Como tiene un nombre, sí. No es la física cuántica. Física cuántica, sí. Sí, física cuántica, es verdad. Mi madre es médico y entonces ella es como muy científica. Y entonces ella sí que fue que un día tuvo como... le vino una pregunta de ¿y si Dios existe? O sea, ella sí que tuvo ese cuestionamiento de si Dios existe. Entonces ella empezó a investigar. Ella empezó a leerse libros sobre física cuántica, de cómo... Y a partir de ahí empezó su conversión. Entonces ella fue una conversión súper progresiva que duró años. Y que le llevó y entonces, a entrar en la iglesia, pero a tope, vamos. O sea, ¿tú crees que ese momento en tu vida, ese 2020, ¿no? Tú tuviste una experiencia mística, ¿no? Sí. Yo de hecho lo que me pasó es que mi madre me dejó los libros, entonces yo empecé a leer. Abrí la Biblia y empecé a leer. Y yo lo que leía es que era que Jesús me lo estaba diciendo a mí. ¿Qué te estaba hablando? Es que Paco venía de trabajar y yo decía, Paco, no te lo vas a creer que Jesús se transfiguró, que subió a monte, se transfiguró Paco. Y claro, Paco se quedaba mirándole. O sea, Paco que además rezaba, escondía, porque si yo me llego a saber que reza, lo mismo no, ni me junto con él. Pero, o sea, como que también le sentó mal, que era él se consideraba él católico, pero bueno, católico como... que en realidad no era católico. Bueno, sí era católico, ¿no? Bueno, sí, pero... No, bueno, de la manera esa no estaba convertido todavía. Claro, que muchos católicos hemos estado así. Sí, o sea, él rezaba en momentos difíciles. Sí. Y o sea, entonces, tu marido sí tenía fe. Pero yo no lo sabía. Él tenía fe y yo no lo sabía. ¡Qué fuerte! Madre mía. Claro. Entonces, cuando yo le dije lo que me había pasado, me dijo él si yo rezaba. Entonces yo digo, ¿pero cómo que tú rezabas? Total, que voy un momento y demás. Y luego también como que le sentó mal que de repente ahora llegara yo hablándole de Jesús. Claro, si ahora tú no... vas a llegar hablándome de Jesús cuando yo estoy aquí. O sea, me vas a mí a dar lecciones cuando tú vienes de ayer, ¿no? Sí, pero claro, él lo único que tenía era, porque su padre tampoco lo había, lo único que tenía es que había un colegio, los maristas en Murcia, que sí que era, y eso fue lo que le dio a él la fe. Fíjate. Porque en realidad sus padres no rezaban en casa, vamos, lo bautizaron, hizo la comunión, pero vamos, no iban a misa, era una familia... O sea, de repente os dais cuenta que habláis el mismo idioma, vamos. Bueno, ¿me entiendes? No tanto, porque ahora de repente Paco me dice, vas a llegar tú la última y de repente te pones, dice, cuando volvía del trabajo, o sea, me decía, por favor, Sonia, cuando vuelva del trabajo, háblame de algo del mundo. Y yo ya me empezaba a poner nerviosa cuando sabía que iba a venir y digo, algo del mundo. Y no se me ocurría nada. Es que no se me ocurría, es que tenía la cabeza. O sea, que yo soñaba con San Pablo, soñaba con los apóstoles, es que no tenía nada del mundo en la cabeza. O sea, no tenía nada del mundo. Claro, y yo me ponía nerviosa porque, claro, a Paco le suponía... Ya. Claro, o sea, él ha tenido una conversión bestial también, porque él está ahora mismo súper... O sea, se confirmó, nos casamos por la iglesia. O sea, yo me bauticé también. Bueno, ahora nos lo cuentas eso. Pero quiero decir que él también pasó todo un proceso de conversión pero claro, yo como que cogí un camino... Es que para mí fue... a lo grande. Claro, fue un ascensor, o sea, entonces fue un poco difícil. Fue a la cima. Fue un poco difícil porque, claro, a mí me pasó que empecé a leer Vidas de Santos y vi que lo que yo había sentido, lo que había experimentado, había otros santos que lo habían experimentado. Incluso a mí me pasa, o sea, me sigue pasando todavía, y bueno, nos pasa a todos los cristianos, que Dios te va, en la oración, te va dando conocimientos que luego los lees en los libros. Que los lee en la Biblia, pero Dios te da el conocimiento primero. Totalmente, es así. Y el Espíritu Santo, acabamos de rezarle, o sea, es así, es que no falla. Entonces, pues claro, es que claro, yo reconozco que
juego con ventaja de que Dios me ha dado ese regalo. Porque ahora yo cuando me convertí, mi obsesión, mi obsesión no, es como que necesitaba contárselo a todo el mundo. Claro. Una vez que superé el trauma y conseguí racionalmente entender y conseguí... Claro, porque al principio fue como un shock total. Claro. Pero ya que una vez que ya estaba totalmente en el amor de Dios y solo quería hablar de Jesús y quería contárselo a todo el mundo, todos mis amigos ateos, casi todos. Madre mía. Claro, me ha supuesto... ¿Qué le ha pasado a Sonia, no? Está como, claro, como si la hubieran, hipnotizado, ¿no? Sí, claro. Sí. Qué fuerte, es que es increíble. Y entonces tú empiezas a leer, empiezas a buscar, o sea, en la Biblia, ¿no? Pues eso, en la vida de santos. Y cómo repercute eso, pues claro, en tu día a día con tu familia, por ejemplo, ¿no? Claro, estabas diciendo ya, nos bautizamos, ¿cómo va? ¿Cómo es ese proceso? Yo lo primero pensé, digo, esto es lo que quiero para mis niños, o sea, lo demás no me importa, ni me importa la educación, ni me importa lo que hagan, es que lo único que le va a dar la felicidad va a ser Dios. Entonces mi obsesión fue que mis niños conocieran a Dios, y claro, yo no sabía ni rezar, porque si hubiera venido de una familia... Claro. En el que hubiese vivido una base cristiana, entonces yo partía de una nebulosa, o sea, no tenía nada donde apoyarme, entonces pues aprendí con ella a rezar el rosario, aprendí con ella a todo, con mis niños, con las dos mayores porque el otro era bebé, y aprendí con ella. Tengo algunas veces lo veo en un vídeo de mi niña súper chica aprendiendo a hablar y aprendiendo el rosario conmigo y entonces ha sido todo un proceso, pero es verdad que a mí me dolía mucho en el corazón no ser capaz de transmitir más a mi hija. Entonces ahí me puse a investigar por todas las parroquias de Córdoba buscando algo que les ayudase a ellas también a crecer en su fe, o sea, como yo ayudarle, pero no había nada que no fuese la preparación para la primera comunión. Y hasta que encontré la Asociación de Buen Pastor, que es un tipo de pedagogía, un tipo de catequesis, la catequesis Buen Pastor, que sí que empieza con los 3 años y lo que se busca es una experiencia con Dios, que los niños se enamoren de Dios y que amen a Jesús y a partir de esa catequesis me hice la formación y empezamos en Córdoba, en nuestra parroquia, y con eso empecé con mis niñas a sentir que un poco les podía ayudar. Y claro, ya luego te vas dando cuenta que al final con tu hijo no es tanto lo que les enseñes, sino lo que ellos ven en ti. O sea, simplemente con que ellos vean lo que ellos ven en ti, claro, yo no sé, yo cuando empiezo no te das cuenta, pero ya cuando ya pasa un poquito de tiempo, ya vas viendo como ellas te están viendo cada minuto, cada día, eso es lo que le están... es lo que les das, o sea, lo que tú haces, ¿no? Claro. Y además entonces, al ser pequeños son esponjas, o sea que... Entonces, pues nada, pues lo que hicimos fue, o sea, don Leopoldo, mi sacerdote de mi parroquia, pues me dijo, nosotros llegamos, yo no me sentía digna de ir a misa. O sea, yo no me sentía digna de ir a recibir al Señor, evidentemente que no, porque no estaba ni bautizada. Pero ni siquiera de estar en esa presencia tan... Es que en la misa es que está allí Jesús, o sea, claro, que es que no me sentía digna de ir. Entonces empezamos a ir a la iglesia con un grupo de Proyecto Amor Conyugal que nos acogieron, un grupo buenísimo de mi parroquia que nos acogió, y empezamos con esa catequesis de Proyecto Amor Conyugal que nos ayudaron muchísimo, y de hecho don Leopoldo me dijo que para poder casarnos hiciéramos el primer retiro de Proyecto Amor Conyugal, el primer, que ahí tiene una serie de retiros, y que hiciéramos el primer retiro como preparación para poder casarnos. Que en realidad él fue también mi párroco el que me dijo, pues venga, te vas a bautizar y vais a casar, vais a bautizar, pero yo tampoco me sentía ni digna de bautizarme, o sea, es como veía que había hecho... Claro, o sea, ahora yo me siento totalmente perdonada por Dios de todo, pero es verdad que en ese momento, o sea, yo veía todo como voy a estar tan en contra de la iglesia, y entonces no me sentía... Claro, tú te sentías pues que no eras digna de estar ahí. Pero vamos, que me ayudaron toda la comunidad, y cuando fui, o sea, me sentí totalmente amada y querida, o sea, fue el momento de mi bautizo, Claro, supongo que harías una confesión también de vida. O sea, porque cuando te vas a bautizar, todos tus pecados te son perdonados. He tenido la gran fortuna, si algo tengo que agradecer a mis padres de no haberme bautizado, es que ahora todo lo de antes está perdonado. Y lo siento, o sea, es que es
Sí, el bautismo te libera es que fue del una pecado. limpieza, o sea, es que fue una limpieza total. Claro. Sí que me hice una pequeña confesión, Sí. pero en realidad no era ni necesario. O sea, no... Y vamos, que yo tenía muchísimos pecados. Pero o sea, el Señor me limpió y para mí ese fue un momento tan grande de gracia, el momento de mi bautismo, fue bautismo, comunión, primera comunión y confirmación. Todo, vamos. Y Madre mía, Sonia, qué increíble. Y luego vino la boda. La boda, el bautizo de las niñas, la confirmación de Paco. O sea, que habéis vivido en 4 años como una revolución, ¿eh? O sea, ¿cómo has vivido tú eso? Quiero decir, y tu marido también, ¿no? Porque sois una sola carne, con lo cual... Total. Hablas por él también, ¿no? Sí. Bueno, para mí, yo digo que es como si antes estuviera muerta y ahora estoy viva. Qué increíble. Pues sí. O sea que... Ahora que hemos pasado la Semana Santa, la Resurrección, el Domingo de Misericordia hace poco, es increíble, ¿verdad? O sea, cómo vuelves a... No sé, cada Semana Santa es como que revives, ¿no? Es como que es como un renacer, ¿verdad? Yo lo veo así. Así es. Para mí... Para mí es que no me lo puedo creer. Que doy gracias a Dios todos los días de que me haya dejado verlo, de que no haya sido oculto, porque es que hubiera sido de mí, o sea, he perdido 37 años de mí, 37 hasta los 37, pero y ahora todo lo que o sea, cada minuto que lo tengo, es que me llena de amor. Pero qué impresionante, porque estás diciendo algo que, o sea, yo también soy una conversa, ¿no? Y yo también pienso cuánto he perdido en mi vida, ¿no? Que luego no es mejor no pensarlo así, porque Dios de un mal saca un bien siempre, ¿no? Y porque de esos momentos malos también, bueno, en tu caso no eran malos, te quiero decir, hombre, habrás tenido tus experiencias o tus momentos de sufrimiento, ¿no? Pero que de ahí te hace aprender, o sea, ¿verdad? Y a mí también me ayuda mucho para poder ayudar a otras personas. Justo. Por eso te lo digo, que tu experiencia... Eres capaz de ponerte en el lugar de la persona que no cree, que se mete con la iglesia, aunque me hagan sufrir. O sea, mi amiga me han hecho llorar mucho. Ya. Porque y cuando yo intento hablarle, a lo mejor pues dicen algo de Jesús que me duele. Lógico y normal. O de la iglesia. Claro. Pero al final también soy capaz de tener más misericordia con ellos. Porque sé que no son ellos, sino que... Bueno, porque... O sea, no son ellos, quiero decir que la verdad cada uno le revela en un momento y solo Dios sabe cuándo y entonces hasta ese momento pues tenemos que intentar ayudarle, acompañarle hasta... La fe se propone, no se impone. Sí. Porque si tú le impones a una persona, o sea, que no tiene fe, porque a ti te ha pasado... Pero fíjate qué importante, o sea, tú eres muy consciente de que en misa, en el momento de la consagración, o sea, ahí está Jesús, ¿sabes? Y hay muchos católicos que me pasa a mí también, o sea, que ya vas a misa y como si fuera una rutina de la vida, ¿sabes? Como si fueras al supermercado, o sea, no lo digo a lo mejor tan así, pero para que gráficamente la gente lo entienda, ¿no? Y, o sea, y el momento de la misa es el momento más importante de un católico y el momento de comulgar y de recibir a Jesús, ¿no? O sea, ¿verdad? Es el momento, es la oportunidad que tenemos de ir estando más cerca suya y de ser más Él, o sea, de ir siendo más infinito en el finito, o sea, es como... Pues eso, yo para mí, cuando por fin, o sea, bueno, yo cuando por fin pude ya comulgar, yo ir a comulgar es como... No sé, es que yo deseo todo el día ir a comulgar. O sea, es una cosa que me causa sufrimiento, no poder ir, porque con los niños no voy todos los días. Pero, o sea, tengo deseo todo el día, tengo ese deseo. Y de hecho a veces,
casi que me provoca problemas en el matrimonio porque, claro, tenemos muchísimas cosas que hacer y yo a veces se me va y me voy a misa. Pero bueno, eso no, pero... yo creo que muchas madres que te están viendo dirán, si es que me pasa igual. Bueno, madres y padres, o sea que nos pasa. Cada uno ya, pues tú tienes niños muy pequeños, el otro tiene un trabajo absorbente, el otro tal. Pero bueno, si no puedes ir a misa todos los días, al menos tus oraciones, hablar con Dios, ir a la iglesia, ¿verdad? También. Sí, pero especialmente, ¿verdad? Que es que el Señor te llama a comulgar y cuanto más comulgas, más te llama. Más te quiere. Es como... Pero claro que sí, o sea, en la oración también, la oración también es una cosa que desde que me convertí, siempre, o sea, es que claro, yo ahora lo tengo muy fácil. Me han dicho que llegará un momento en el que todo será más negro. O sea, que realmente tendré que utilizar más. O sea, claro, yo es que aprecio, para mí tienen muchísimo más mérito las personas que lo hacen por la fe, sin ver. Claro. Como dice Jesús, el Evangelio de Santo Tomás. Exactamente. ¿Te acuerdas? Que sin ver, que Jesús eso es lo que valora. Claro. Que sin ver seas capaz. Porque nosotros no lo hemos visto, o sea, los 12 apóstoles estuvieron con él, vivieron con él, toda esa gente que estuvo ahí en ese momento con él, estuvo con Jesús, pues lo vieron, pero nosotros yo realmente, yo sinceramente, pero para mí sinceramente, o sea, lo he tenido y lo tengo tan cerca que yo siento como que ahora mismo que lo estoy viendo, entonces para mí no tiene tanto mérito como para otra persona que realmente lo hace totalmente con la fe. O sea, eso sí que tiene mérito, ¿no? O sea, porque yo para mí, o sea, es que yo no sé, que no me atrevo ni a decirlo, pero o sea, yo tenía momentos que, o sea, que es que lo siento, o sea, que es que lo sé que está aquí, sí, que o sea, sientes aquí, que Jesús o sea, está aquí en contigo. Esta zona de aquí. Sí. Está aquí, o sea, es que lo sé, o sea, es que me da su felicidad, o sea, es que lo tengo. Entonces, claro, ahora mismo lo tengo como muy fácil, porque es verdad que es que está Él, es Él el que lo está haciendo todo. Entonces, realmente la oración te ayuda también a tenerlo. Hombre, o sea, yo creo que la oración personal todos los días. Yo, cuando me convertí, me hubiera metido a monja. Yo solo quería estar todo el día en oración. ¿No? ¿En serio? Sí, totalmente en serio, pero claro. Se me hubiera metido a monja. Pero claro, tenía mi marido y Hombre, claro, un marido y unos hijos. Mi marido todavía a veces me dice cualquier día, si no, pero... Ay, el pobre, diciendo, Dios mío, que se me va monja. No, pero o sea, no, yo te entiendo. O sea, yo siento que a veces que me llama, que me vaya a orar y no puedo porque estoy con los niños, o sea, o estoy en el trabajo, pero es que claro, te llena tanto, ¿no? Te llena tanto. Querría estar todo el día en su presencia, pero claro. O sea, yo intento, o sea, yo estoy con él, estoy cocinando, estoy en su presencia. Estás con él. Pero es verdad que cuando estás en la oración profunda, él está más dentro de ti. Claro. Entonces ahora me está despertando a las 6 de la mañana porque yo le pedí por favor que necesitaba tiempo para rezar. Fíjate. Y no tengo despertador, me despierta él. O sea, me despierta a las 6 y ese momento es único. Sí. Qué bonito. El que me da la fuerza para... ¿Ves? Para la felicidad y el amor. Es que el amor entra en ti ya y ya el amor va a los demás. Claro. Tú recibes el amor de Dios y lo transmites. Claro. Sí. Es así. Qué maravilla, Sonia, de verdad, yo estoy impactada. Es que, o sea, te oigo hablar y como le estará pasando a todas las personas que nos escuchan, ¿no? O sea, no podemos acostumbrarnos, ¿verdad? ¿Sabes lo que te digo? O sea, el pensar, no, hay que ir a misa todos los días, hay que rezar el rosario cada día, no puede ser algo impuesto, sino como tú lo estás contando, o sea, tiene que ser algo tan personal, tan de Dios, o sea, tan que somos necesitados. Que lo sientes, o sea, y vas, o sea, tú cuando estás enamorada, que supongo que, o sea, te habrá pasado, ¿no? Con tu marido. Estoy súper enamorada de Dios ahora mismo y de mi marido también, pero es que a la vez estás enamorada. Más enamorada. Yo se lo digo a Paco y a mi amigo, es que yo, desde que tengo el amor de Dios, mi amor a los demás es mayor. Claro, porque está en el centro de tu vida. Más profundo. Y ese amor que me da Dios, ese luego me va hacia los demás también. Entonces mi amor hacia mi marido es mucho mayor ahora. Y más verdadero. Y hacia mi hijo. Claro. Y es un amor verdadero, o sea, de verdad. ¿Sabes? El amor de verdad que es Dios, o sea, realmente. Pero sí que lo que es verdad, lo de que tengo que ir a misa,
A mí eso no me pasa. O sea, yo a misa es verdad que no he perdido el deseo de ir a recibir al Señor y es que me iría en cualquier momento. O sea, lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, en la oración es verdad que el demonio se mete a veces y o sea, como que te empieza a meter distracciones. Sí, totalmente. Y entonces ahí sí que tenemos que ser fuertes de dedicarle un tiempo exclusivo a él. Porque yo he tenido, incluso llevo poquísimo tiempo, y en este poquísimo tiempo he tenido momentos en los que no pasa nada, puedes orar mientras que estás con tus niños y que lo hago. Pero no es lo mismo que dedicarle un tiempo que sea para él, que sea exclusivo. Sí, no, eso es así. Eso hay que dedicarlo cada día. O sea, es fundamental. Es lo que no, o sea, lo que luego te va a ayudar. Y el demonio siempre intenta, es lo que tú decías, ¿no? O sea, por eso has dicho, bueno, lo de la parte negra, ¿no? Sabes que, o sea, el demonio siempre intenta como quitarte la paz, como, ¿sabes? Como que hay otras cosas súper importantes en el día y que, bueno, ya lo haré, ya rezaré, ya tal. Y lo vas dejando. Me pasa. O sea, eso es normal. Y yo cuando me convertí no creía en el demonio, ¿eh? Yo cuando me convertí... Fíjate. No, porque lo veía... O sea, ¿cómo lo veías tú? No, porque yo digo, pues yo me convertí, sentí el amor de Dios, que evidentemente ya no podía negarlo, pero digo, el demonio, es que eso del demonio es muy antiguo. Ya. Lo veía como digo, ese es el demonio no... Pero que sí, o sea, que es que cada vez... O sea, que es que yo lo tengo comprobado, cada vez que va a pasar algo muy bueno, algo muy de Dios en mi casa, sí, se mete el demonio. Ya. Entre Paco, sobre todo en el matrimonio. Bueno, es que en el matrimonio se mete mucho. Se mete. Es que lo tengo comprobado, digo, se va a meter. Va a haber fruto. Se va a meter, va a haber algo que va a haber algo que haga que choquemos y cuando hay algo muy bueno, muy de Dios, total, intenta hacer daño. Claro, porque el demonio está intentando siempre separar a los matrimonios, a las familias, pero es lo que tú has dicho, lo importante es el darte cuenta que no puede. O sea, levantarte y decir no, pues ahora me pongo a orar. Y ahora me pongo en esa presencia con Dios, con Jesús y con la Virgen. Y Él no va a poder. Y eso es muy importante lo que tú has dicho. ¿Sabes? El que seamos conscientes que no podemos caer. O sea, que hay que ser fuertes. Incluso ¿verdad? el demonio a mí también se me metía al principio, sin que yo lo supiese, porque no sabía ni que existía todavía, pero cuando me ocurrían milagros, porque es que ocurren muchos milagros, o sea, bueno, no, o milagros, señales que te va dando Dios. Sí. Por ejemplo, cuéntanos alguna. No sé. Muchísimas. Algo que te haya pasado. O sea, yo le pido que me vaya diciendo por dónde tengo que ir y me lo va diciendo. O sea, me lo dice muy claro con todo. O sea, es que me pasa todos los días. O sea, yo todos los días hablo con el Señor y le pido que me diga cómo tengo que hacer las cosas y Él me va diciendo y me va dando pruebas y me va dando señales. Voy a contar una cosa que Venga, es muy personal, pero que es lo que se me ha venido, si se me ha venido eso, por algo será. Sí, el Espíritu Santo. Porque tengo muchas para contar, pero me ha venido esa. Pues, por ejemplo, cuando nos convertimos, yo ya tenía 3 hijos y Paco tenía cita para la vasectomía. Fíjate. Y entonces yo empecé a oír, yo no sabía ni que, o sea, empecé a oír en la iglesia que, pues eso, que tenemos que estar abiertos a la vida, que, claro, yo estaba súper novata porque yo había leído mucho de la Biblia, pero no había, como si dijéramos, el catecismo de la Iglesia Católica no lo tenía todavía controlado como lo puedo tener ahora, ¿no? Claro. Que todavía me queda mucho, pero, hombre, pero empiezo ya a lo vas conocer más. Entonces, claro, como no tenía tanta luz, le dije, Señor, dame luces y si ese no es el camino, si no tiene que ir a esa cita, pues haznoslo ver, de alguna forma. Y lo estuve rezando y me llamaron por teléfono de la clínica que se había cancelado la operación y que ya nos llamarían. Y no nos volvieron a llamar. Come claro, a ver. No nos volvieron a llamar. Fíjate, y entonces nació luego mi hija. Nació tu hija. Tú fíjate. Sí. Qué increíble. Pero por eso digo que, bueno, y con eso y con todo, con lo del colegio, o sea, con todas las cosas que han ido pasando desde que me convertí, hasta Dios. Qué fuerte. Además, cuando haces lo que Él quiere, sientes mucha paz. O sea, sabes que... Porque dice, pero ¿cómo sabes que es Dios el que te lo está diciendo? Es porque te da mucha paz cuando... Y además te da señales evidentes, como esta, por ejemplo, ¿no? Sí, te la da y luego sientes paz. Y la paz de decir, pues estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Sí. Ese es el abandono, Sonia, es así. Sí. Cuando uno no hace lo que quiere, sino que ves claro que es lo que Dios quiere. Bueno, y otra cosa también... Cuéntanos más. Que también ha cambiado mucho nuestra vida es que,
Bueno, trabajaba y sigo siendo ingeniera del cuerpo de ingenieros del Estado, con una plaza de funcionaria, con un nivel A1, un buen sueldo. Y empecé a sentir también con muchas señales que Dios me estaba diciendo que me dedicase completamente a Él, a evangelizar durante todo el día. Y, que sé que, antes de que, la gente me decía, bueno, pero eso puede significar que en tu trabajo también des testimonio. Y yo sí, yo además, desde que volví ya convertida, todo el mundo lo notó. ¿Qué te pasa? Te vemos como, lo notaron. Fíjate. Lo notaron y para bien, claro. Pero aún así el Señor me seguía, y entonces me fue dando, yo le pedí pruebas de que realmente tenía que dejar eso. Y tenía que ir por otro camino. Y me fue poniendo me la fue dando. Económicamente no podíamos dejar, yo no podía dejar de trabajar, claro, porque mi sueldo era como el más elevado de la familia, claro, y si no podíamos sostenernos económicamente. Pues a mi marido le dieron mi puesto, porque yo estaba en excedencia, le dieron un puesto de más nivel que me permitió, fue todo, él me fue dando, como que yo le pedía algo y lo de mi marido, ¿no? Le digo, económicamente no podemos. Y a las 2 semanas le dieron a Paco. Y así tú de esa manera podías también estudiar teología, y luego me han llamado para profesora de religión. Que también, y yo le dije al Señor, Señor, si quieres que haga esto, pues. Y me llamaron sin echar currículum ni nada. Y me llamaron y ahora estoy de profesora de religión. De hecho, sigo estando de excedencia, no es que me haya ido de ingeniera, pero estoy ahora mismo de profesora de religión. Bueno, Dios te quiere en otro camino distinto, ¿no? Pero que me va dando una señal, lo he contado así muy rápido, sí. Pero me ha ido dando él me ha ido guiando todo el camino, incluso cómo empecé a estudiar teología, como todo el camino ha estado él. Y con tus amistades anteriores, que supongo que, hombre, seguirás teniendo amistad con esas personas, ¿no? Que están notando tu cambio, ¿no? Igual que en tu marido, me imagino. ¿Cómo se lo toman esas personas? Bueno, yo lo que tengo que decir es que las amistades que he tenido desde que me he convertido, las amistades que nos unen en la fe, son unas amistades tan profundas que aunque las conozco de muy poco tiempo, es como si... De toda la vida. Fueran de toda la vida, porque es que nos une, estamos unidos en el Señor, es que estamos unidos para la eternidad. Entonces... una cosa diferente, no es el mismo tipo de amistad que yo había sentido hasta ahora. Entonces, con las amistades que tenía, que eran las de toda la vida, pues muchas de ellas se han distanciado, han entendido, lo de que creyese lo podían entender, lo de que entrar en la iglesia peor, lo han entendido peor. Y incluso también, bueno, en la familia ha habido varias, de todo, en realidad. Porque mi tía María José, por ejemplo, se convirtió poco después de que me convirtiera yo, se convirtió ella también. ¿Sí? ¿Y cómo fue esa conversión? Pues ¿puedes contar algo? Pues en realidad fue por Radio María. Bueno, porque yo cuando me convertí también empecé a escuchar Radio María. Sí. El programa del Hombre de Hoy y Dios, sí, del padre Luis Fernando de Prada. Sí. Y que yo cuando la primera vez que lo escuché, mi madre me lo recomendó cuando me convertí. Dice, a lo mejor te puede ayudar a empezar a entender. Claro. Y escuché la voz de cura y digo, no me gusta. Pero luego, fíjate que los complejos que yo tenía, hasta claro, qué punto. Y luego, pero enseguida me Hombre, es que además Radio María hace muchísima labor, sí, y es una catequesis continua. Sí, te lo pones, Radio María, estás todo el día con Radio María y vamos, aprendes un montón. Además hay un montón de programas que ayudan muchísimo, testimoniales, de todo, ¿verdad? La verdad que sí. Y mi tía empezó con ese programa también, y también yo hablándole de mi conversión y demás, y un día llamó por teléfono y dice que sí creo, creo. Sí. Ya está, que ya creo. Pero que creo que se fue, que luego sintió la llamada también un día de ir corriendo a la iglesia, se fue corriendo para la iglesia. Fíjate. A confesarse, porque ella sí que había tenido una educación cristiana de pequeña, pero estaba totalmente, vamos, que no creía. Te iba a decir que nos contaras, aparte de tu experiencia de conversión y mística también, ¿no? Si habías, tu tía, o sea, que ves, porque va todo unido. Sí. Si es que al final Dios, no da puntadas sin hilo, ¿verdad? Sí. Pero algún testimonio así de alguien que te haya impactado mucho después de tu conversión, ¿no? Pues
A mí, pero reciente o de libros que me haya leído de santos. No, o de personas que a lo mejor hayas conocido y de ¿sabes? personas ha habido muchas personas que me han hecho mucho bien su testimonio. Bueno, yo es que claro, o sea, yo es que escuchaba los testimonios y me quedaba tan impactada y pues eso, como reafirmada en lo que yo había sentido. Era la verdad y que no era una cosa solamente mía, sino que es que estamos unidos en Jesús, ¿no? Pero a mí de testimonio de santos, que Santa Teresita de Lisieux. Me encanta. Esa se la leo a mis niñas por la noche porque es que es muy buena, es muy sencilla y desde la humildad, ¿no? Historia de un alma, ¿verdad? Historia de un alma era que le leo a mis niñas, sí. A mí me recuerda mucho como si fuera la novela de Mujercitas, sí, pero en espiritual, ¿no? O sea, me encanta. O sea, Santa Teresita de Lisieux es una de mis santas. Y mira que yo cuando me convertí pensaba, una niña tan chica, sí. con tan poco, si se murió súper joven y no salió del convento y lo que me va... Claro, pero parece como que no te puede aportar nada, ¿no? Yo que estoy en el mundo y que no sé cuánto. Y es que te da las claves para el mundo también. Sí, te da las claves. Sí, increíble. Es doctora de la Iglesia. O sea, que fíjate, San Juan Pablo II la nombró doctora de la Iglesia Santa Teresita de Lisieux. O sea, es increíble. Y luego Santa Teresa de Jesús, a mí también me ha impactado mucho. Historia de mi vida se llama, ¿no? La de... sí. O sea, Historia de un alma es la de Santa Teresita. Y la de la vida es de Santa Teresa de Jesús. Que esa me la leí al poco de convertirme y me ayuda mucho porque alguna de las experiencias que ella narra la he sentido yo también. Entonces me ha ayudado a entender lo que yo había sentido. Y luego de testimonios de personas más cercanas ya, pues testimonios que he escuchado en YouTube, en diferentes canales y demás. ¿Y de alguno que hayas tenido cerca? O sea, Sí, de testimonios cercanos a mí, pues de amigos míos. Sí. De amigos míos de mi parroquia. Testimonios que me ayudan muchísimo. También de conversión, ¿no? Me imagino. No, pues algunas que no. Mi amiga María Lovera, por ejemplo, con su marido, tienen 7 niños y uno en el cielo. Y ella, cada día, nosotros vamos a andar con otra amiga también, Elena, que decimos paseos con Dios, que solamente hablamos de Dios y cómo Dios en nuestras vidas nos va guiando y cómo en las cosas sencillas a cada una nos va hablando y cómo no habla, o sea, cómo Dios no habla a través de una de la otra, o sea, cómo a través de ella Dios me habla a mí y me ha ido, claro, enseñando lo que es ser cristiana. Claro, o sea, ya desde dentro, que ya nació en una familia súper cristiana y mi amiga Elena y mi amiga Nuria y muchísimas amigas mías que me voy a poner aquí a contar. Bueno, las mandamos a todas un fuerte abrazo. Que la verdad es que... Paseos con Dios, eso qué bonito, ¿eh? Sí. Está muy bien. Y la verdad es que en Córdoba es verdad que es algo muy especial porque ha habido mucha... O sea, que está el espíritu ahora mismo muy presente, ha habido muchas conversiones. Hay un grupo de alabanza muy potente, eso, o sea, de cómo estamos, o sea, que tenemos como muy presente que estamos, que el hombre, que hemos sido hechos para alabar a Dios y que eso es lo que nos da la felicidad y nos hace tener su amor, ¿no? Y para poder hacerlo a los demás. ¿Tú qué le dirías a las personas que han pasado por tu misma experiencia, ¿no? De, pues eso, de no creer en Dios, incluso de... Pues en momentos dados, pues con lo que tú has dicho, Sonia, despotricar o decir cosas que no, pues que no tenías que haber dicho, ¿no? Pero bueno, ¿qué les dirías a esas personas? Hay mucha gente que... ¿Las que están todavía despotricando a Dios? Sí. Las que están todavía. O que dudan, o que dicen, no, pero si Dios no existe... Si yo misma, lo que tú decías, ¿no? Yo misma me lo guiso y me lo como, ¿me entiendes? A ver, yo reconozco que a la Sonia de antes no le hubiera podido decir nada, con lo cual es muy difícil. Pero lo que sí digo, o sea, yo lo que siempre, o lo que le digo también es que que pídele una señal. O sea, haz el intento sincero de pedirle algo a Dios. O sea, de ponerte, o sea, de hacer una oración, de pedirle una señal, de pedirle algo concreto, de pedirle su amor, de pedirle la fe. Es que si le pides te va a dar. O sea, es que te lo da. Entonces eso es lo que yo siempre, cuando hablo con alguien, siempre lo digo.
hazlo, o sea, hazlo. ¿Qué vas a perder? Nada. Por hacerlo. O sea, no vas a perder nada, vas a perder 5 minutos de tu vida. Y vas a ganar la vida eterna. La vida eterna, es verdad. Entonces, eso. Y yo sobre todo también me gusta mucho animar a las personas que están, o sea, que se enfrentan con las que no tienen fe, ¿no? Y que se sienten a veces rechazadas o que tienen miedo a sentir el rechazo, que no se atreven a hablar. Pues yo lo que diría es que hay que hablar, que hay que contarles, que además que en el mundo en el que vivimos, increíblemente mucha gente no conoce a Jesús, ¿eh? Es verdad, es que es así. O sea, en España, sí. En Córdoba, en Madrid, es que no conocen a Jesús. Incluso gente que pueda estar en colegios católicos no conocen a Jesús. O sea, pueden no conocer a Jesús. Se quedan en algo más superficial y no conocen a Jesús. Me está viniendo a la cabeza ahora el programa de Cuarto Milenio que hizo José María con su libro Últimas Noticias de Jesús, ¿no? Hablando del clavo que atravesaba ese hallazgo, ¿no? Arqueológico. Y claro, después del programa, pues hay mucha gente pues que escribe, ¿no? A Cuarto Milenio contando tal. Y claro, hay mucha gente, lo que tú dices, no conoce a Jesús, ¿no? Pero a través de esos hallazgos arqueológicos, Jesús histórico, o sea, Jesús existió, ¿no? Hay gente que cree como personaje histórico y otra pues que creemos que es pues la verdad, ¿no? Y claro, es lo que tú dices, había muchísima gente pues que no conoce a Jesús realmente. Y mira, en ese libro de Últimas Noticias de Jesús, la verdad es que es un libro que yo me lo he leído ya 2 veces y te lo recomiendo 100%. Porque vas a conocer a un Jesús histórico a través de esos hallazgos arqueológicos, pero que también desde la fe, ¿no? O sea, que es a lo que al final, o sea, te ratifica que Jesús estuvo ahí, vivió ahí, ¿sabes? Pero es que increíble. Es necesario, o sea, yo creo que eso es como un primer paso, o sea, enamorarte de Jesús. Claro. El primer paso. Entonces, yo sí que invitaría a que sigan haciéndolo, porque es verdad que yo, por ejemplo, después de, o sea, ahora mirando para atrás, sí que veo todos los momentos en los que me han hablado, en los que me han dicho, o sea, en ese momento ni dice, o sea, como que pensaba yo que no estaba haciendo caso, pero eso estaba quedando guardado dentro de mí. En mi alma estaba quedándose ahí ya metido. Entonces, que no dejemos de hablar, porque es verdad que a veces sentimos es que no quiero invadir la intimidad del otro, es que no quiero como que comerle la cabeza. Hay que respetar, sí, eso está claro. Pero no tenemos que tener miedo de hablar, porque además es que Jesús nos lo dice muy claro, ir evangelizar, o sea, que tenemos que hacerlo, es que tenemos que eso es lo que nos hace tener su amor también. Por eso estamos aquí tú y yo. Que no tenemos que quedarnos a nosotros. Claro, tú no te puedes guardar el tesoro que has recibido. Que es súper bonito, porque además es que estás ahí tan bien, tan a gusto en el amor de Dios, pero no, o sea, que es que eso cuando lo das empieza a entrar más, para que sigas dándolo. Bueno, nos podríamos tirar aquí horas, Sonia, hablando de Jesús, de la Virgen, de más cosas, pero bueno, lo que sí te agradezco es que hayas venido desde Córdoba para estar aquí con nosotros, con Sin Rodeos. Y bueno, transmites un amor a Dios brutal, como lo cuentas, y creo que es un ejemplo muy grande para los católicos, gente que a lo mejor ha tenido fe desde la cuna, o que ha tenido una familia, ¿verdad?, católica detrás, o gente que se ha apartado. Bueno, cada uno tenemos nuestra experiencia de vida, ¿no? Pero que lo transmites de una forma que de verdad, o sea, yo invito pues a las personas que nos están viendo ahora pues a que no sé, vuelvan a escuchar este programa, porque seguro que van a sacar un montón de cosas buenas, como una catequesis, ¿no? Y de darnos cuenta de que el amor de Dios es tan grande y que no nos acostumbremos. Eso es lo que yo te decía antes, ¿no? El decir, bueno, tengo que ir a misa como algo más, ¿no? No, sino cuando tú estás enamorado, ¿verdad? O sea, estás deseando, ¿no?, ir a ver a tu novio o a tu marido, ¿no? Y entonces esto es así. O sea, es como que no lo puedes aguantar y dices, venga, yo tengo que ir a misa, pero corriendo ya, ¿no? Lo que tú decías, quieres estar todo el día como en la presencia de Jesús, ¿no? Total. Así es. Pues nada, te lo agradecemos un montón. Muchas gracias por invitarme. Si quieres algún mensaje más para todas las personas que te están viendo, todas las almas que... Los jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, tú eres muy joven todavía. No, pero
Pero digo, la gente de 20, 21, 22, 23, no sé. No, incluso más jóvenes. ¿Qué les dirías también a ellos? Pues que vayan a las periferias. Lo que dice el Papa Francisco. Pues Les diría que vayan a las periferias. Y las periferias no significa solamente irte con los más pobres en materiales, sino con los pobres espirituales. Porque es verdad que hacemos falta ahí. Y que la periferia puede estar dentro de tu casa. Justo. Sí, eso es verdad, como la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que Calcuta lo tenemos a lo mejor en nuestra casa y no hace falta irte a Calcuta, pero hay que ayudar primero a los que tienes dentro, ¿no? Y a todos los que puedas ayudar de fuera. Pues qué bonito, me quedo con eso, Sonia. Vámonos a las periferias, pero no a los pobres también. Luego hay gente muy buena que hace mucho bien, ¿eh? O sea, de verdad, y ayuda. Y a lo mejor no tiene fe, pero ya si tienes fe es mejor todavía. Es cuando verdaderamente te salva. No, lo que te salva es la fe, no es la comida, que al final... Justo. Casi todo, o sea, en España, en otros países no, pero en España todo el mundo comemos. Y no todo el mundo... De momento. Sí, pero también hay lo que tú dices, una pobreza de alma. Una pobreza espiritual que... Espiritual. Que es verdad que es brutal. Yo a veces... Claro, yo antes estaba ciega a todo esto, pero ahora que lo veo, es que me da una tristeza y no poder hacer más. Claro, por eso hay que llevar esa alegría de Jesús y ese amor de Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, Sonia, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Y bueno, queridos amigos de Sin Rodeos, bueno, increíble, ¿no? Yo me quedo con esa frase que ha dicho Sonia, salgamos a las periferias. Pues sí, hay que ayudar a las personas, hay que ayudar a otras personas que a lo mejor, pues como Sonia, estaban, bueno, pues sin fe y que no tenían a Dios y que ahora han encontrado a Dios. Y ese amor de Dios, pues cuando lo encuentras es imparable. Así que nada, queridos amigos de Sin Rodeos, os espero un martes más y que Dios os bendiga a todos.